Muy buenas tardes. Pretendo haceros un pequeño resumen del temario que tenemos para esta primera evaluación. Entonces, voy a hacer una pequeña lista de todas las cosas que hemos estudiado y sobre todo voy a intentar ser lo más conciso posible. Tenemos básicamente 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, no voy a empezar ahora a enumerarlas todas porque me voy a perder seguro. Hemos empezado con los límites que nos quedaban de la parte anterior, pero vamos a incluirlos todos porque los hemos utilizado durante toda esta parte. Entonces, primero tenemos una definición intuitiva del límite que en realidad no la habéis utilizado mucho. Intuitiva. La definición intuitiva lo que viene a decir es que cuando una función tiende a un valor A, la función, tanto si tomo valores por encima o por la derecha, siempre tiende al mismo valor. Es decir, el límite cuando x tiende a A de f de A, de f de x, perdón, es igual a un valor determinado, que sea B. Y me da igual tanto si estos valores con los que estoy acercándome son mayores o son menores. Eso es lo que me definiría en realidad el límite cuando x tiende a A', que sería por la derecha, o el límite cuando x tiende por la izquierda de f de x. Esto es cuando x es menor que A, y aquí es, es cuando x es mayor que A, y aquí es cuando x es menor que A. Esto es un tema conceptual que yo creo que es bueno que recordemos, ¿no? Luego nos hemos metido con lo que son los límites infinitos. Los límites infinitos son los límites cuando tiende a un valor determinado, x sub 0, a, b, lo que sea, voy a poner a, que a lo mejor siempre es más sencillo, y f de x se me va a un valor muy grande o muy pequeño, más o menos infinito. Esto es lo que hemos llamado los límites infinitos. En realidad, la clasificación como límites infinitos seguramente no la hayamos utilizado, pero no está de más utilizarla o hablar de ella antes o después, ¿no? Luego hemos hablado de los límites en el infinito. Los límites en el infinito son los valores a los que tiende mi función cuando x se me hace o muy grande o muy pequeño. Y esto pues puede ser un valor b o puede ser uno de los infinitos. Y análogamente cuando voy por valores muy pequeños, menos número de Avogadro, que ya sabéis que es mi número favorito, aquí es f de x, puede ser pues un valor b o puede ser un más menos infinito también. Es decir, puede ser que si doy un valor muy grande, esto se me vaya a un valor concreto determinado. Por cierto, ¿esto qué tipo de asíntota es? Horizontal, ¿verdad? No os olvidéis. O un valor muy pequeño y se me va a un valor determinado, o se me puede ir directamente al infinito. Bien. Sería bueno, antes que nada también, poner en valor determinadas propiedades de los límites. Esto está muy bien explicado en el libro, pues bueno, echadle un ojo o si no, tomad directamente lo que yo os digo, ¿no? Si el límite cuando x tiende a de f de x es b y el de otra función cuando x tiende a es igual a c, por ejemplo, tengo varios casos. El límite de f de x más menos g de x, es decir, la suma o la resta, ¿vale? Cuando x tiende a A, sería el límite de cada uno, sería b menos c. Vale. El límite cuando x tiende a A de f de x por g de x sería lo mismo que el producto de los dos límites, sería b por c. De la misma manera,
límite cuando x tiende a a de f de x sobre g de x sería b sobre c, b entre c. Y luego tenemos el límite, digamos que un poco más curioso, que sería el de f de x elevado a g de x. ¿Qué sería? El límite de f de x cuando x tiende a a, que es b, elevado a ¿qué? A esto. Esto es lo que hacemos habitualmente cuando sustituimos los valores y calculamos un valor determinado de la función y por tanto mi límite. Pero me voy a encontrar seguramente con otros casos en los que llego a cosas extrañas, que es lo que hemos llamado las indeterminaciones. Las indeterminaciones vienen de determinados valores. Esto se me está moviendo mucho, a ver si ya logro fijarlo. De determinados valores que alcanzan las funciones en determinados momentos. Si yo tengo una función en la que tengo un valor en el cociente que se me hace muy, muy, muy grande, bien, en el cociente no en el denominador, esto me tiende a 0. Y si lo que tengo es en el denominador un valor muy, 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 muy pequeño, esto me tiende a infinito. A partir de estas expresiones que yo tengo aquí, tenemos varias indeterminaciones que hemos estudiado. Y estas indeterminaciones son infinito partido por infinito, 0 partido por 0, 1 elevado a infinito. Vamos a meter en indeterminación a elevado a infinito, aunque no es una indeterminación, ¿vale? Pero quiero ponerla aquí. Porque 1 elevado a infinito en realidad es un caso particular de 1 elevado a infinito. A ver si soy capaz de fijar esto. Bueno, parece que se fija un poco mejor. Bien. Entonces, cada una de estas indeterminaciones tienen una serie de técnicas de resolución que vamos a repasar. Bien. Límites. Y me vais a decir, ¿y todo esto hemos dado de límites, todas estas cosas? Los límites vienen, digamos que, delante de todo esto. Entonces, no es malo que repasemos cuáles son los conceptos de los límites. ¿Vale? Luego hemos hablado de una cosa que se llama la continuidad. ¿Por qué hemos hablado de la continuidad? Porque como ya tengo el límite, ya puedo hablar de una cosa que es la continuidad en un punto, que es que si existe f en un punto A y existe el límite de f de A, acordaos que el límite, tanto por la izquierda como por la derecha, no se nos olvide, y coinciden, f es continua en A. Bien. Y hacemos lo mismo que con los dominios. Cuando estudiamos los dominios, ¿qué fue lo que estudiamos? Pues estudiamos las funciones polinómicas, estudiamos las funciones racionales, polinomio partido por polinomio, y estudiamos las funciones radicales y luego ya pues las racionales con radicales. Esto ya sería, digamos, un poquito la bomba. Pero luego también tengo la continuidad de mis funciones fundamentales que son muy continuas y que no me dan ningún problema, que son e elevado a x, seno de x, coseno de x, la tangente de x. Hombre, la tangente de x tiene algunos puntos en los que se me da infinito, ¿no? Si la tangente es el seno partido por el coseno, cuando el coseno se me haga 0, la tangente es infinito y por tanto no es continua en ese punto. Eso lo tendremos que vigilar exclusivamente. Y luego también tenemos, por ejemplo, el logaritmo de x, que es una función muy maja y muy continua. Bueno, si x es mayor que 0. Con todas estas funciones, cuyo dominio conozco, una función es continua en su dominio, podré estudiar la continuidad en los distintos puntos. ¿Qué es lo que me da la continuidad? Pues la continuidad me da
puntos de discontinuidad. Y cuando tenga estos puntos de discontinuidad, tendré tres casos: el salto finito, el salto infinito y la discontinuidad evitable, que las representábamos así. El salto infinito sería, por ejemplo, una función que viene hasta acá, pero luego aquí tengo un valor menos a, por ejemplo, pero aquí, por ejemplo, la función se ha ido al más infinito y tengo un salto infinito, perdonadme. Luego, el salto finito sería una función, estas son todas funciones a trozos, así que las vais a pillar muy rápidamente. Y aquí, por ejemplo, se me va aquí. Aquí tengo un salto finito. Aquí se me va desde el más infinito al menos a, y aquí se me va desde un punto a, por ejemplo, a un punto que sea menos b, por ejemplo, ¿vale? Y una discontinuidad evitable es aquella en la que mi función es más o menos continua por todas partes y solamente hay un punto de discontinuidad. ¿Cómo puedo evitarla? Si yo fuerzo a que f de x sea igual, imaginaos que este es el punto, x igual a 1, y igual a 1. Pues si yo digo que f de x, si yo la función la tengo definida de la manera f de x, como sea, y añado que si x igual a 1 y igual a 1, ya con esto he evitado mi discontinuidad. Bien, hemos visto límites y continuidad. ¿Y qué más cosas hemos visto? Pues nos hemos metido en el apasionante mundo de las derivadas, que será objeto del siguiente vídeo.